Bueno, ahora vamos a ir a el espacio nutricional porque también tenemos el aporte nutricional del chivito, que es a cargo de la licenciada Natalie Moreira. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Católica del Uruguay. Tiene posgrado en nutrición gastrointestinal, especializada en técnicas de atención al paciente y abordaje de la obesidad en adultos. Fundadora de Nutri Asesoría, emprendimiento que busca brindar asesoramiento nutricional a particulares y empresas. Les agradecemos si podemos hacer silencio y le damos la bienvenida a Natalie Moreira. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, a ver cómo levantamos después de haber comido el chivito. Esperemos que la presentación sea agradable, sea dinámica y bueno, y que no se duerman. Primero que nada, agradecerles a Fernando por la invitación y a la organización. La verdad que es un gusto poder estar por aquí. Y realmente bastante desafiante cuando me plantean hablar del chivito, ¿no? Porque uno dice, bueno, la nutricionista, ¿qué va a decir? ¿Está todo bien o está todo mal con el chivito? Y bueno, creo que está bueno tener una perspectiva más amplia realmente de qué estamos hablando desde lo nutricional cuando hablamos del chivito. Primero que nada, creo que es importante considerar, ¿no?, que hay un montón de comidas y platos típicos que son partes de nuestros hábitos, parte de nuestra cultura. Y por tanto, la nutrición es más que satisfacer necesidades fisiológicas, sino que es importante también abarcar lo que es la parte sociocultural del alimento, ¿sí? Va mucho más allá que solo nutrirnos. Entonces, cuando pensamos en alimentación tenemos que contemplar todos estos factores, lo que son las tradiciones culinarias, lo que es el placer por comer y por compartir con otros. Y en esto el chivito tiene un rol muy importante como cualquier otro plato típico. Entonces vemos que hay una función muy importante, mucho más allá de lo nutricional, que es la función social. Y comprender esto y aceptarlo e incluirlo como parte de nuestra alimentación y nosotros como profesionales de parte de la planificación es fundamental. Porque si no estamos teniendo en cuenta este tipo de platos típicos cuando pensamos en la alimentación de las personas, realmente no estamos siendo objetivos y no estamos pudiendo proponer algo alcanzable, realista y exitoso. Entonces vamos a ver cómo ponemos el chivito en el contexto de una alimentación saludable. Bien, primero entender que este tipo de alimentos lo vamos a ver cómo lo articulamos, pero para esto sería bueno entender bien, bueno, ¿a qué me refiero con una alimentación saludable? Para ver ahí cómo ponemos al chivito, ¿bien? Primero también recordar que una alimentación saludable va a ser más que un simple plato de comida, sino que es lo que uno hace en el día a día. Puedes alimentarte bien todos los días y no necesariamente una comida puntual, una salida a un restaurante, un cumpleaños, un evento con amigos, me va a marcar mi estado nutricional, sino que es la sumatoria de todas las decisiones que vamos tomando en el día a día. Entonces tenemos que buscar el punto medio entre lo que son nuestras tradiciones y lo que es nuestra salud, y buscar articular este tipo de platos en el contexto de una alimentación saludable. Entonces, cuando hablo de alimentación saludable, ¿a qué me refiero? Y hoy les traigo lo que es el icono para una alimentación saludable, compartida y placentera. Este icono es del Ministerio de Salud Pública, diseñado especialmente para la población uruguaya. Y me dirán, Natalie, te está yendo un poco a hablar de alimentación saludable. Bueno, pero creo que es importante entender esto para el posterior análisis de lo que nos aporta el chivito. Entonces, este es el icono que lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud Pública, en la guía alimentaria para la población uruguaya, que está muy, muy buena, la recomiendo. Se descarga gratuitamente y está muy buena realmente. Y en este icono tenemos representado, ¿sí?, lo que vendría a ser en un día una alimentación saludable. Entonces vemos primero acá el grupo más grande que representa este círculo, son las verduras y las legumbres.
Cuando hablamos de las verduras, todas las que conocemos, a mayor variedad, mayor aporte de nutrientes. Y cuando hablamos de las legumbres, tenemos los granos como porotos, lentejas, garbanzos. Estos alimentos de aquí son fuentes de vitamina, de minerales, de fibra, sustancia que necesitamos día a día en nuestra alimentación para tener un buen estado de salud. El segundo grupo que aparece por aquí son los panes, harinas, pastas, arroz, papas, ese grupo que me aporta energía, carbohidratos. La gente ahora le tiene miedo, no hay que tenerle miedo, hay que elegir la calidad adecuada, las proporciones adecuadas, las necesidades de cada uno. Bien. Siguiendo tenemos el grupo de las frutas, sumamente importante, ¿sí? Al igual que en las verduras tenemos aporte de vitaminas, de minerales, de fibra, que son importantes a incluir a diario. En una proporción más pequeña tenemos lo que son quesos y lácteos, ¿sí? Que son aporte de proteína y también importante mineral que es el calcio para la protección ósea. Más chiquito ya tenemos lo que es el aporte de proteínas a base de carnes, pescados y huevos, que aunque está en poquita proporción, es importante. Recuerden que las proteínas es lo que va a formar los músculos, y los músculos es lo que nos va a proteger la parte ósea y articular, entre otras funciones, pero bueno, eso es importante. Y después, menor proporción, lo que son semillas y aceites. No porque esté en poca proporción es que no sea necesario, sí necesitamos, pero necesitamos elegir calidad de materia grasa. Un buen aceite de oliva, palta, frutos secos, ¿sí? Eso es un ejemplo de lo que es la parte de aceites y semillas. Y por último y chiquito y el menos querido, los azúcares y dulces, que esto sí recomiendo que sean la parte más pequeña de nuestra alimentación. Y en el medio, importantísimo para mantener esta alimentación saludable, que todo esto sea en un contexto de una buena hidratación. Y como vemos por fuera del círculo, también es importante movernos. Entonces, incluyendo todos estos factores, ahí voy a hablar de una alimentación saludable. Entonces, claramente no considero que un plato como el chivito deba ser nuestro sustento de cada día, pero sí tenemos que aceptarlo y negarlo como parte típica de nuestra alimentación sería imposible. Entonces creo que es importante que pasemos a analizar bien cómo incluirlo y de la mejor manera. Y adaptado a las necesidades. Y esto es importante, se los voy a mencionar varias veces. Todos tenemos necesidades diferentes, ¿sí? No es lo mismo un niño, un chico en crecimiento, un deportista, un hombre, una mujer, un adulto mayor. Entonces debemos adecuar lo que comemos a nuestras necesidades para asegurarnos de no estar ni en déficit ni en exceso. Entonces, al momento de analizar el chivito, vamos entrando más en lo que es el análisis del aporte nutricional, vamos a ver que está bueno ver varios factores de este plato. Por un lado, la calidad de los ingredientes. No es lo mismo usar una buena calidad de jamón que un jamón de mala calidad lleno de féculas y azúcares. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, ese como un ejemplo, ¿no? O sea, la calidad de los ingredientes que le voy a colocar a ese plato. Por otro lado, también tengo lo que es el tipo de ingredientes. O sea, qué le elijo poner y qué no. Por otro lado, las versiones y variedades. Sabemos que el chivito se puede presentar en diferentes versiones, al plato, al pan, con más o menos guarnición. Y, muy importante, el tamaño de la porción, ¿sí? Como digo, depende del tamaño, ustedes acá comen un chivito chiquito, hay chivitos que son como para 3 personas, bueno, dependiendo del tamaño también va a ser si es adecuado o no es adecuado a nosotros, o si algo queda en exceso o no. Entonces, como ejemplo y para analizar un poco, lo que hice fue estudiar el aporte nutricional de un chivito, muy clásico. Pan de tortuga, carnecita, jamón, queso, huevito, lechuga, tomate, mayonesa y está calculado un poquito de aceite para la plancha. Bien, creo que es una receta muy clásica, ¿sí? Respetando los ingredientes esenciales. Entonces lo que hice, bueno, vamos a ver este chivito que tiene, para ver si está bueno o no está bueno. Entonces me parecía que podía ser un buen punto de partida. El chivito que más o menos calculé se vería así, sin las aceitunas que no las calculé, pero vamos a hablar de ellas más adelante. Entonces, ¿qué aporta este chivito?
Pensando en lo que es aporte calórico, o sea, la energía que una persona necesita, este chivito aporta 584 calorías. Esto es poco, es mucho. Bueno, tengan en cuenta que, como digo, hay diferentes necesidades, pero se estima, para hacer un cálculo general, que una persona necesita unas 2.000 calorías por día. Si calculamos en esas 2.000 calorías, este chivito estaría representando un 29% de lo que la persona necesita en el día. Y la verdad que no está mal, porque le quedan 70% para agregar el desayuno, la merienda, la cena, en el caso de ustedes que lo almorzaron. ¿Bien? Entonces, es algo que tiene una coherencia y ahora vamos a analizarlo un poquito más. Aguante el chivito. Vamos a analizar un poco en ese chivito que vimos recién, bueno, ¿qué aportes tenemos? ¿Qué nutriente me da eso? Bien, ya vimos las calorías para tener una idea, pero ¿qué me está dando eso? Bueno, tenemos proteínas, bueno, genial, que les dije hoy, los músculos, pum, buenísimo, proteínas. ¿Qué me está dando la proteína en el chivito? La carne, el huevo, el jamón y también el queso. Tenemos aporte de carbohidratos, que me lo está dando el pan, en el caso que la versión sea el pan, y si le agrego algún extra como papas, también las papas van a ser fuentes de carbohidrato. Tenemos aporte graso, que va a estar en la mayonesa, en el aceite, en la panceta si se le agrega, y si se le agregan esas aceitunitas, también las aceitunas, que tienen también un aporte de fibra como algo de verdura, pero también tiene aporte grasoso, o sea, de lípidos saludables. Y por otro lado tenemos también aporte de vitaminas, minerales y fibra, con la querida lechuga y tomate, pero también lo podemos enriquecer más, ya donde le agreguemos cebollita, morrón, champiñones, pepinillos, palmitos, zanahoria, y ahí a la creatividad. Una ensalada prácticamente, pero el agregado sí, ya me estás spoileando la charla, ya. Entonces ya al agregarle estas verduras o alguna de ellas que podamos agregarle, como digo, la cebolla y el morrón, que es muy clásico también, vamos mejorando el aporte de este grupo de alimentos. O sea que empezamos a ver que el chivito aporta algo interesante. Ahora desafío un poco más. Voy al chivito con panceta y papas fritas. Ya me puse más loca y dije, vamos a ver un poquito más qué pasa con el chivito completo. Entonces aquí a la derecha, no sé si pueden ver, lo que hago es el cálculo del chivito completo. En el medio el chivito que les acabo de comentar, el simple, y lo comparo con un plato saludable. Hay muchas maneras de un plato saludable. En este caso les traigo un ejemplo bastante típico de un plato saludable y voy a empezar por aquí. ¿Qué debería tener un plato saludable para que sea medianamente completo? La mitad del plato deberían ser verduras. Bien, cuando hablo de verduras, acuérdense, vitaminas, minerales, fibra, qué interesante, ¿no? Y qué déficit que tenemos en nuestra población de este tipo de nutrientes. Siguiendo con una cuarta parte de algún alimento rico en proteínas y después algún alimento rico en carbohidratos, como puede ser el pan, el arroz, la pasta, la papa. Bien, entonces, este plato saludable, así como lo ven, calculado además con una cucharadita de aceite de oliva, cucharada sopera, perdón, no cucharadita, tenemos 511 calorías. El chivito que recién les dije, 584. Realmente diríamos, bueno, en aporte calórico ese chivito no está tan mal, no está tan diferente. ¿Sí? Sí tenemos un poquito más de grasa, un poquito menos de carbohidrato, un poquito más de proteína, un poquito menos de fibra, pero, como les digo, no para el día a día, sino para eventualmente en algunas comidas, no me parece algo fuera de lo esperable, no está tan lejos. Ahora sí a tener cuidado cuando le empiezo a agregar otras cosas al chivito, como en el caso que le agregué la panceta y las papas fritas. El aporte, gente, se va a 1.077 calorías, más de un 50% de lo que una persona necesita. Pero como decimos, hay personas con diferentes necesidades, capaz que un deportista necesita 3.000 calorías y 1.000 calorías no les aporta tanto. Por eso digo, tenemos que llevarlo a la realidad de cada persona. Pero tener en cuenta qué aporta me da la posibilidad de elegir con conocimiento de qué quiero incluir o en qué momento de mi vida estoy o si realmente hoy necesito eso.
Entonces, si nosotros analizamos esto mismo que veníamos hablando, en qué nutrientes tiene, les voy a mostrar. Por aquí lo que aparece en rojo es la grasa de cada plato. Lo que aparece en verde, bien, es el aporte de proteínas, y lo que aparece en naranja son los carbohidratos. Y no los quiero aburrir, pero me parece interesante ver cómo el plato saludable tiene un 34% de grasa, el chivito común ya andamos cerca de un 48%, y el chivito completo tiene 52% de grasa, más de la mitad de esa preparación son grasas. Y son grasas que de repente cuestiono la calidad, que ahora lo vamos a hablar. Bien, entonces, como digo, importante entender que estoy comiendo para elegir. Que, como digo, si una persona se alimenta bien y todo este contexto y se consume estos 52% de grasa en ese plato y de repente en el resto de las comidas lo adapta, tampoco pasa nada. Bien, porque eso no es la base de la alimentación de la persona. Entonces tenemos que dejar de ser tan extremistas. No se come nada frito, no se come. Busquemos el camino del medio, busquemos un punto en el que podamos articular este tipo de alimentos, respetar nuestra cultura, el compartir con otros. Y yo cuando hacía la charla pensaba, hasta la palabra chivetería, o sea, realmente es tan importante para nosotros que no podemos hacer oídos sordos a eso y debemos analizarlo y ver cómo lo vamos a incluir. Entonces, les propongo pensar, como ya se me adelantaron por aquí, cómo podría mejorar este chivito. O sea, ya vemos que el aporte nutricional, ¿en qué punto estamos? Bueno, y si lo quisiéramos mejorar más aún, ¿qué podría ser? Bueno, algunas ideas puntuales para que se lleven en la cabeza. Bien, vengo hace rato hablando de la importancia de las verduras, las vitaminas, los minerales, la fibra. Y qué pesada esto con esto, pero realmente es importante y el consumo es insuficiente en nuestra población. Entonces, recomiendo agregar al máximo la cantidad de verduras que se puedan. ¿Qué podemos agregar? Como hablamos hoy, morrón, cebolla, las aceitunas que podrían considerarse un poco grasa, un poco verdura, zanahoria, palmitos, pepinillos, champiñones y la clásica lechuga de tomate. Pero ahí, si agrego un poquito más de algo de esto, le estoy sumando aporte de verduras. La otra opción, bien, puedo acompañar el chivito en vez de con unas papas fritas con una ensalada. Capaz que esto no es para todo el mundo, pero capaz que para muchas personas sí. Es una manera de disfrutar este plato típico, variando un poco la guarnición. También, aquí está, podemos cambiar el huevo frito por el huevo duro, huevo hervido. El huevo es un excelente alimento, ya eso de que había que tener miedo, que huevo, que el colesterol. Bueno, no voy a ahondar en eso, pero no hay que tenerle miedo, es un excelente alimento con aporte de proteínas, con aporte de hierro, ¿sí? Así que no hay que tener miedo de incluirlo, pero si lo incluyo en esta versión va a ser mejor que frito, porque frito va a perder en parte porque se le va a agregar más grasa, esa grasa caliente, que de repente no es lo que más estamos buscando desde lo nutricional, así que puede ser una buena estrategia. Y ahora también el tema de las papas fritas, como digo, depende de la porción, depende cómo estén elaboradas. Todo esto va a cambiar el aporte nutricional de las papas fritas. Ahora, si lo quiero mejorar aún más, puedo hacerlas al horno. Bien, ¿qué pasa con las papas fritas? No hay que demonizarlas tampoco, ¿sí? Pero es cierto que cuando un alimento se fríe, ¿sí? En ese aceite, generalmente no se utilizan aceites de alta calidad para una fritura. Y por más que se utilicen, van perdiendo la capacidad, digamos, las propiedades positivas de ese aceite. El aceite se oxida, se estropea, ¿bien? Y sobre todo cuando es reutilizado una y otra vez, cuando van quedando micropartículas en ese aceite, un pedacito y se va haciendo, cada vez se va quemando más. Así que pudiendo hacer las papas al horno puede ser una alternativa. Y también podemos, ¿por qué no?, ponernos más atrevidos y usar un pan diferente, usar un pan más nutritivo. ¿Qué podría usar? Un pan integral, más aporte de fibra, de vitaminas, de minerales. No porque sea integral tiene menos aporte calórico, que eso también es una confusión frecuente, sino que es más nutritivo y tiene más poder de saciedad. También le puedo jugar a agregar diferentes semillas, granos. Puedo usar un pan de masa madre, como que vemos en la primera imagen, con mejor digestión, ¿sí? Con mejor perfil nutricional, o usar algún pan con alguna harina alternativa. Se puede usar harina de avena, harina de trigo sarraceno, espelta y un montón de otras harinas
que aportan diferentes nutrientes. Y el chivito también nos da la posibilidad de abarcar otros públicos con otras necesidades, como por ejemplo poder abarcar a las personas vegetarianas, pudiendo hacer un chivito de seitán. El seitán, que aquí aparece en esta imagen, ¿sí? También lo que se llama carne vegetal, es simplemente proteína de trigo, ¿sí? Que es como el gluten del trigo, la proteína, y podríamos tener una versión vegetariana de chivito y que las personas vegetarianas también disfruten de este plato típico. Pero bueno, sí, lo que creo que es importante es poder abarcar a todas las personas y hacerlas partes también de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Y por ejemplo, si hay una juntada de amigos, reunión, donde se comparte, bueno, vamos a hacer chivito para todos, ¿no? Hay una persona dice, bueno, y yo quedo por fuera. Bueno, por lo menos podemos versionarlo y acercarnos también a nosotros y a que también pueda compartir este tipo de alimentos. No estoy diciendo que tenga beneficios nutricionales en ningún aspecto, hacer este cambio, simplemente es por poder abarcar a un público diferente. Y sino también poder abarcar a las personas que tienen necesidad de consumir una dieta libre de gluten. Y de dos maneras, o haciendo el chivito al plato y con los cuidados pertinentes que conlleva una dieta libre de gluten, a la que no voy a ahondar acá, pero bueno, con los cuidados pertinentes podría ser perfectamente el chivito, algo que podamos también compartir con personas que no pueden consumir gluten, que es muy importante poder abarcar, como digo, a otras personas con otras necesidades, o podemos hacerlo con un pan sin gluten y poder compartir el mismo tipo de alimento. Así que bueno, esto por acá era lo que quería compartirles y por lo menos que se puedan llevar algunas ideas, reflexiones, y creo que es importante entender, ¿sí? Y escribí estas palabras a modo de cierre, ¿sí? De que el chivito es un plato típico de nuestra cultura gastronómica. Como decíamos hoy, es parte de nuestros hábitos y saber realmente su aporte, sus posibilidades de optimizar su valor nutricional, ¿sí? Es importante porque nos da la oportunidad de elegir qué quiero comer, cuándo, en qué cantidad, ¿sí? De qué tipo elijo el chivito para mí. Es un plato versátil, es maravilloso, me da posibilidades de adaptarlo a diferentes necesidades, a diferentes gustos, a diferentes públicos, ¿sí? Y eso me parece que está buenísimo y nos permite también la posibilidad de explorar y jugar con lo que son los diferentes ingredientes y así podemos elegir el que más se adapte a nosotros. Así que por ahí termina... ¿sí? ¿Bien? Bien, bueno, hasta acá sería, estoy abierta a algún comentario, algo más que quieran aportar, alguna pregunta. Me encantan las preguntas. ¿No? Está todo el mundo muy calladito, dio sueño el chivito. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Fuiste hasta demasiado clara con todo lo que expusiste. Claro. Bueno, pero yo comí uno, no sé si comieron más de uno. Bueno, claro, depende. Y eso es lo que hablábamos con el tamaño de la porción, ¿no? Y realmente creo que no va cuestión de culpa, sino de elegir con criterio. Uno no debe sentirse culpable por consumir un alimento o no. No son cuestiones, es cuestiones de, bueno, de organizar, si como más cantidad en un momento, capaz que como menos en otro, y ver qué necesito realmente. ¿Puede influir? ¿En qué sentido se influye? O de noche, claro, cena. ¿A qué te refieres tú con influir? Entiendo. Si genera una repercusión diferente a la hora del día en lo que coma. En realidad, si vamos al caso, es más importante lo que como que exactamente el momento en lo que como, en grado de importancia. Ahora, si empezamos a hilar súper fino, sí, es verdad que la comida que ingerimos más temprano puede metabolizarse un poquito mejor, ¿sí? Es como esto del ciclo circadiano. Sí hay, digamos, términos, digamos, conceptos interesantes de crononutrición que muestran que podría haber diferencias en cómo lo digerimos.
Pero la verdad que a casos prácticos y para la frecuencia que vamos a estar comiendo chivito, que no es todos los días, no me preocuparía realmente. Lo disfrutaría y compartiría ese momento con otros sin preocuparme en este sentido por la hora en que lo coma. De nada. Sí. Gracias. La función social, me preguntan por acá. La función social me refiero al compartir y que muchas veces si decimos, ay no, yo no como chivito porque creo que eso es malo y me estoy apartando de mi grupo, y muchas veces el compartir es mucho más que solamente el comer, es el momento que se genera, el compartir, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que ven, no sé, tú compartes un alimento, esto lo elaboré yo, esta carne la compré aquí, hay toda una transmisión hasta de la parte cultural, de, ay no, el chivito que hace en mi casa, o voy a comer el chivito de tal lugar, o sea, hay toda una función importante, que obviamente no soy socióloga y no entra dentro de mi tema, pero creo que es ignorarlo, esta importancia sería fatal, porque creo que estamos viendo la verdad a medias. Claro, porque vos comprás un chivito para 2 y ya tenés el incentivo de distribuir el chivito para 2 o 3. Entonces, claro, es social, está buenísimo. Totalmente. No es lo mismo igual, sí. No queda igual. Y creo yo que siempre que hay que ir al lugar. Podamos elegir un lugar en el que sepamos la calidad de lo que estoy consumiendo, o poder también llevar este tipo de preparaciones, y otra vez vuelvo al social, al compartir, elaboramos todos juntos esto, compartimos este momento en amigos, en familia, bueno, yo lavo la lechuga, yo corto el tomate. Claro. Bueno, ahí ya el aporte no estaríamos nutricional entrando en ese tema, otro tema aparte. Pero bueno, creo que... con agua o agua saborizada, como hicimos acá. Bueno, muy bien, muy bien. Son diferentes opciones, como digo, adaptados a cada persona. Uno. Así que bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, muchísimas gracias entonces a Natalie Moreira, licenciada. Muchísimas gracias por el aporte que nos hizo también a este plato típico como es el chivito.